Imposible se me hace olvidar. Fue elegante, apasionada y eterna. Flor Silvestre, la voz que hizo vibrar a todo México, la musa que convirtió cada canción en una plegaria y cada silencio en poesía. Durante décadas compartió escenarios, películas y sueños con el gran Antonio Aguilar, el charro que representaba el alma misma del país. Juntos formaron una dinastía, un imperio musical y familiar que parecía indestructible. Pero detrás de los aplausos, las giras y los retratos de felicidad, había una verdad que Flor jamás se atrevió a decir hasta el final. Un secreto que cambió el sentido de su vida y que hoy, 5 años después de su partida, vuelve a resonar en las montañas de Zacatecas, donde ambos descansan. Quédate con nosotros, porque lo que Flor Silvestre confesó antes de morir revela que el amor más grande de su vida fue también su mayor silencio. Y antes de continuar, te pido que te suscribas ahora mismo. Tu suscripción importa porque YouTube la toma en cuenta para recomendar este contenido a más personas, y eso nos ayuda a seguir trayéndote más relatos como este. Si te gusta lo que ves, puedes dejar un super thanks para apoyar el canal. O si no puedes, un comentario con lo que más te haya sorprendido será suficiente. Nació como Guillermina Jiménez Chaboya el 16 de agosto de 1930 en una modesta casa de Salamanca, Guanajuato, en el corazón de México. Desde el principio, su destino pareció estar escrito entre acordes y silencios. Su infancia fue sencilla, marcada por la carencia material, pero también por una sensibilidad que la diferenciaba del resto. En un hogar donde el trabajo y la fe eran lo único seguro, Guillermina aprendió que la música era un refugio, una forma de resistir la dureza del mundo. Su voz dulce y poderosa al mismo tiempo comenzó a llamar la atención en las ferias y teatros de provincia. Con apenas 13 años, ya recorría el país, presentándose en escenarios improvisados, llevando con ella una mezcla de inocencia y temple que sorprendía a los adultos. No sabía leer música, pero podía interpretarla con el alma. Cantaba boleros, rancheras y guapangos, con una emoción que desarmaba. Quien la escuchaba no la olvidaba. Fue en esos primeros escenarios donde recibió el nombre que la acompañaría para siempre, Flor Silvestre. Un nombre que parecía una profecía. Como las flores del campo, creció entre espinas, viento y sol, pero jamás dejó de florecer. La prensa comenzó a interesarse por esa jovencita que cantaba con un sentimiento que no parecía de su edad. Nadie imaginaba entonces que aquella niña de mirada intensa y voz temblorosa se convertiría, años más tarde, en una de las grandes damas de la música mexicana. Su ascenso no fue fácil. Antes del aplauso, conoció la soledad y la pobreza. La vida le enseñó pronto que detrás de cada canción había una historia de esfuerzo y renuncia. Aún así, nunca perdió su dulzura natural. Guillermina o Flor, como ya empezaban a llamarla, conservaba la costumbre de saludar a todos con una sonrisa antes de cada actuación, aunque en el fondo sintiera miedo. Tenía claro que el escenario era su lugar, el único sitio donde podía ser ella misma. A comienzos de los años 40, mientras la radio mexicana vivía su época dorada, Flor empezó a presentarse en programas locales y concursos de talentos. La gente se detenía a escucharla, hipnotizada por esa mezcla de fuerza y melancolía. Los productores notaron su potencial y comenzaron a invitarla a estudios de grabación. Era una época de oportunidades, pero también de abusos. Muchos hombres veían en una joven cantante
una presa fácil para sus intereses. Flor aprendió a cuidarse, a ser firme, a decir no cuando era necesario. Su carácter se templó entre micrófonos y desilusiones. El primer gran golpe del destino llegó con su matrimonio con Andrés Nieto. Era joven, apenas estaba aprendiendo a manejar la fama incipiente y la vida de adulta. El amor, que ella imaginaba refugio, se convirtió en un peso. La relación terminó pronto, dejando en Flor una herida silenciosa. Comprendió que el amor no siempre protege y que, a veces, duele más que la soledad. Después, conoció al locutor Paco Malgesto, un hombre carismático, apasionado, pero también celoso y temperamental. Su relación fue intensa, tan tormentosa como inspiradora. Paco la impulsó al micrófono, la ayudó a ganar visibilidad, a encontrar su estilo. Fue él quien la llevó a los grandes estudios de radio, quien apostó por su talento cuando nadie más lo hacía. Pero el precio fue alto. Los celos, las ausencias y la distancia emocional terminaron por agotar la relación. Flor aprendió a cantar con el alma rota. A mediados de los años 50, Flor Silvestre era ya una figura reconocida en el circuito musical, aunque no se sentía plenamente realizada. Había grabado decenas de canciones, había actuado en películas menores, había recorrido el país entero, pero algo le faltaba. No buscaba la fama, buscaba sentido. Decía a menudo que lo importante no era llenar teatros, sino llenar corazones. En los camerinos, antes de salir a escena, solía rezar en silencio. Que mi voz llegue donde mis manos no pueden. El público la adoraba, pero detrás del aplauso había una mujer que cargaba cansancio, dudas y la sensación de estar incompleta. En entrevistas de la época, cuando los periodistas le preguntaban si se consideraba feliz, ella respondía con una sonrisa ambigua: cantar me da vida, pero no me basta. Fue entonces cuando la vida, con la precisión de un guión que solo el destino puede escribir, la puso frente a un hombre que cambiaría su historia para siempre. Antonio Aguilar. En ese momento, él era ya una figura imponente, actor, cantante, jinete y símbolo nacional. Antonio representaba todo lo que Flor admiraba: la disciplina, la autenticidad, el respeto por la tradición. Él, nacido en Villanueva, Zacatecas, era el charro perfecto, el ídolo de un país que veía en su figura la encarnación de la mexicanidad. Flor, en cambio, era una mujer intuitiva, impulsiva, que cantaba desde el corazón y desafiaba las normas sin darse cuenta. Su primer encuentro ocurrió en 1950, durante una presentación radial que Flor jamás olvidaría. Antonio había sido invitado como la estrella principal del programa, y ella debía abrir el espectáculo. No hubo discursos ni galanterías, solo una mirada sostenida, un saludo que duró un segundo más de lo habitual. Años después, ella misma diría: en ese instante no vi a un hombre, vi a mi destino. Antonio, acostumbrado a dominar cada escenario con su voz grave y su presencia firme, quedó intrigado por aquella mujer que, con solo unas notas, era capaz de llenar el aire de emoción. Flor, por su parte, sintió que por primera vez alguien la miraba no solo como una cantante, sino como una igual. Lo que comenzó como admiración profesional se transformó lentamente en un vínculo más profundo. Compartieron rodajes, escenarios, canciones y silencios. En una industria dominada por los egos y la competencia, ellos encontraron en el otro un espejo. Mientras Antonio le enseñaba la importancia de la técnica, Flor le recordaba que la música se siente, no se calcula. Durante su primer rodaje juntos,
Los productores notaron algo que ni ellos mismos podían ocultar, una tensión que iba más allá del guión. Era un duelo constante entre dos almas fuertes, un juego de orgullo y pasión. En los camerinos discutían durante horas, pero cuando subían al escenario, esa energía se transformaba en pura magia. En una entrevista de 1957, Antonio reconoció entre risas: Flor me sacaba de quicio, pero cuando cantaba, todo se me olvidaba. Y años después, ella recordaría con ternura: Antonio no me cortejaba con flores, lo hacía con canciones y silencios. Ese equilibrio entre la disciplina de él y la intuición de ella se convirtió en la base de una relación que trascendería la vida misma. No eran opuestos, eran reflejos. Antonio representaba el orden, Flor la emoción. Juntos crearían una de las dinastías más queridas y respetadas de México, pero en aquel primer encuentro, nada de eso era aún visible. Solo había dos artistas frente al misterio de reconocerse. Flor Silvestre aún no lo sabía, pero ese momento marcaría el punto de inflexión de toda su vida. Detrás quedaban los años de incertidumbre, los amores que dolieron y las noches de soledad. Por delante, la historia de amor y música más emblemática de México. El destino, caprichoso y preciso, eligió el año 1950 para cruzar los caminos de dos almas que, sin saberlo, estaban hechas de la misma materia: pasión, música y soledad. Flor Silvestre, entonces una joven cantante en ascenso, y Antonio Aguilar, el charro más admirado de México, se encontraron durante una transmisión radial que ella nunca olvidaría. Antonio era ya una figura establecida, un hombre de presencia imponente y voz profunda, nacido en Villanueva, Zacatecas, con una carrera que combinaba el rigor de la tradición y el magnetismo del mito. Flor, en cambio, era todavía una artista intuitiva, un alma libre que cantaba con las entrañas, sin técnica, sin cálculo. Su encuentro fue breve, apenas un saludo, una mirada sostenida, pero en ese segundo de silencio, algo se encendió. Ella misma lo resumiría años más tarde en una frase: no vi a un hombre, vi mi destino. Aquel momento marcó el inicio de una historia que trascendería los escenarios y se convertiría en leyenda. Flor quedó impactada por la serenidad de Antonio, por esa mezcla de firmeza y ternura que lo distinguía. Él, por su parte, se sintió desconcertado por la fuerza de aquella mujer menuda que cantaba con la voz de un volcán. Eran distintos, pero complementarios. Él, la estructura; ella, la emoción. Durante las siguientes semanas coincidieron en varias presentaciones y filmaciones. Al principio, su relación era meramente profesional, un intercambio de consejos y admiración mutua, pero los productores y músicos que los rodeaban comenzaron a notar una tensión en el aire, un magnetismo que no se podía disimular. Cuando cantaban juntos, algo ocurría. No era solo afinación, era verdad. Flor tenía la costumbre de ensayar descalza para sentir la tierra, mientras Antonio repasaba las letras con precisión casi militar. Ella improvisaba, él corregía, ella reía, él la miraba serio. Parecían chocar, pero en ese choque nació una complicidad indestructible. En los camerinos discutían por detalles insignificantes un tono, un gesto, una palabra, y luego, en el escenario, esas diferencias se convertían en fuego. Durante el rodaje de una de sus primeras películas juntos, un asistente de dirección anotó en su diario: cuando están frente a frente, el aire cambia, no actúan, se miran como si se conocieran desde siempre. Y tal vez así era.
Había en ellos un reconocimiento silencioso, una promesa que todavía no tenía nombre. En una entrevista de 1957, Antonio confesó con una sonrisa: Flor me sacaba de quicio, pero cuando cantaba, todo se me olvidaba. Y años más tarde, Flor recordaría aquella época con ternura. Antonio no me cortejaba con flores, lo hacía con canciones y silencios. La suya fue una historia que se gestó sin prisas, pero con intensidad. Al principio intentaron resistirse. Antonio era un hombre reservado, disciplinado, acostumbrado a tener el control. Flor, en cambio, era pura intuición, emoción desbordada, pero el arte los unió antes que el amor. Las canciones fueron su lenguaje secreto, las letras su confesión. En los estudios, los ingenieros de sonido decían que la voz de Flor encontraba su mejor tono cuando Antonio la acompañaba, y él, que solía grabar con gesto severo, se permitía sonreír cuando ella entraba en la cabina. Había algo en la manera en que sus timbres se entrelazaban que parecía más que una coincidencia musical. Era destino. El romance se hizo inevitable, sin grandes declaraciones, sin escándalos. Fue un amor que nació del trabajo y se fortaleció en el escenario. En 1959, tras casi una década de conocerse, decidieron casarse. La boda, lejos de la ostentación de las celebridades, fue íntima y sencilla, pero México entero los adoptó como la pareja ideal. El charro y la flor, la fuerza y la dulzura, el emblema del amor a la mexicana. A partir de entonces, su unión se convirtió en leyenda. Filmaban juntos, cantaban juntos, viajaban juntos. La química entre ellos era tan evidente que el público acudía a los teatros no solo por la música, sino por verlos mirarse. Su complicidad era el alma de cada show. Juntos protagonizaron más de una docena de películas. Recorrieron el país con espectáculos ecuestres que llenaban estadios y vendieron millones de discos. En 1965, su gira, La Dinastía Aguilar, reunió a más de 1 millón de personas, una cifra inédita para la época. La prensa los describía como la representación viva de México. Un matrimonio que no solo cantaba, sino que encarnaba la esencia misma de la nación: la música, el campo, el amor y el sacrificio. En cada presentación, Antonio aparecía montado en su caballo blanco, impecable, majestuoso, con la mirada fija en el público. Flor lo seguía, vestida con trajes de charrería que resaltaban su elegancia natural. Y cuando entonaban a dúo, el silencio se apoderaba del recinto. La gente sentía que asistía a algo más que un concierto. Era un ritual, una ceremonia donde el amor se cantaba y se compartía. Pero detrás de ese brillo había también un desafío. Antonio, acostumbrado a ser el centro, debía aprender a compartir el escenario con una mujer de luz propia. Flor, consciente del ego masculino que dominaba el medio, aprendió a brillar sin opacar. Juntos construyeron una alianza artística basada en respeto, pero también en pequeñas batallas. Cada nota era un equilibrio, cada mirada un pacto. En lo íntimo, su relación fue intensa. Flor encontraba en Antonio una fortaleza que le daba paz, y Antonio hallaba en Flor la ternura que no sabía pedir. Los dos eran orgullosos, de carácter firme, pero ninguno supo vivir sin el otro. Cuando discutían, y lo hacían con frecuencia, las palabras se transformaban pronto en canciones. Antonio la retaba constantemente: «Tú puedes hacerlo mejor». Y ella respondía: «Entonces acompáñame». Esa dinámica, a medio camino entre la exigencia y la admiración, fue el motor de su arte. El amor que compartían
no era complaciente. Era un amor que se empujaba a crecer. La prensa los seguía a todas partes, pero ellos cuidaban su intimidad. No hablaban de su vida privada. No daban titulares escandalosos. Flor solía decir: la gente no necesita saber lo que nos decimos. Con que escuchen cómo cantamos, basta. En la cima de su éxito, mientras recorrían América Latina y Estados Unidos, comenzaron a ser conocidos como la dinastía Aguilar. Lo que al principio era una colaboración, se convirtió en un símbolo familiar. No solo compartían escenario, compartían un sueño. El amor entre Flor y Antonio fue también una escuela de disciplina. Ella, que solía dejarse llevar por la emoción, aprendió de él el valor del esfuerzo, la puntualidad, la perfección en cada detalle. Antonio, que solía mantener una distancia profesional, descubrió gracias a ella la importancia del sentimiento. La historia de ambos trascendió las fronteras de la música. Representaban algo más profundo, la unión entre el arte y la vida, entre la pasión y el deber. Mientras el mundo cambiaba a su alrededor, ellos se mantuvieron fieles a una idea romántica y casi mítica de lo que significaba ser artista en México. La figura de Antonio, con su sombrero y su mirada serena, simbolizaba la fuerza del charro. La voz de Flor, cálida y nostálgica, la delicadeza de la mujer mexicana. Juntos, redefinieron la música ranchera, convirtieron el escenario en un espejo de la identidad nacional. El público los amaba porque se veían reflejados en ellos, en cada gesto de complicidad, en cada canción compartida. México entero encontraba su propia historia, la del amor que resiste, la del trabajo duro, la de la pasión que se disfraza de serenata. Nadie imaginaba entonces que detrás de tanta perfección comenzaba a gestarse también la sombra del sacrificio. Pero por ahora, en esos años luminosos, Flor y Antonio eran invencibles. Ella lo acompañaba con una devoción que nacía del respeto. Él la protegía con un cariño que a veces confundía con control. Eran dos estrellas orbitando alrededor de la misma llama, sin saber que, cuanto más brillaban, más se acercaban al fuego. Los años 70 marcaron el punto más alto de la unión entre Flor Silvestre y Antonio Aguilar, pero también el comienzo de sus pruebas más duras. Para entonces, la pareja Aguilar Silvestre ya no era solo un matrimonio, era un emblema nacional, una representación viviente del alma mexicana. Sus rostros adornaban portadas, sus canciones sonaban en todas las radios y sus películas llenaban las salas de cine de norte a sur. Eran, literalmente, la pareja de México. En los carteles de las giras internacionales, sus nombres aparecían juntos como una promesa de autenticidad. Antonio y Flor, la voz y el corazón del rancho mexicano. Ningún espectáculo combinaba con tanta precisión la música, la tradición y la devoción. Él, impecable sobre su caballo, irradiando la autoridad del charro que nunca pierde el control. Ella, vestida de seda y lentejuelas, con la mirada brillante y una voz que podía pasar de la ternura al desgarro en una sola frase. Su público no solo los admiraba, los veneraba. Cuando Flor y Antonio salían al escenario, el silencio se hacía absoluto y apenas comenzaban los acordes de Triste Recuerdo o Cielo Rojo, miles de almas coreaban al unísono. Para muchos, no eran dos artistas, eran la representación viva del amor eterno, la versión moderna de una leyenda ranchera que parecía escrita por los dioses de la música. En 1972, la pareja alcanzó su mayor consagración internacional.
Su espectáculo en el Madison Square Garden de Nueva York agotó todas las entradas en menos de una semana. Era la primera vez que un matrimonio de artistas mexicanos llenaba aquel recinto mítico. Los periódicos estadounidenses titularon "El alma de México conquista Manhattan". En el escenario, Antonio aparecía con su traje negro bordado en plata, el sombrero inclinado y las riendas firmes. Flor, con su vestido rojo intenso, avanzaba hacia él mientras el público estallaba en aplausos. Cantaban, bailaban, se miraban. Era una coreografía sin ensayos, una complicidad que nacía del alma. Cada mirada entre ellos parecía una declaración de amor, cada silencio una promesa. Pero detrás de ese brillo había grietas invisibles. El ritmo de las giras era extenuante. Hoteles, aviones, entrevistas, ensayos y presentaciones. Antonio, hombre de carácter fuerte y disciplina inflexible, exigía perfección en cada detalle. Flor, que lo admiraba profundamente, comenzó a sacrificar su propio espacio para acompañarlo. Viví para Antonio durante una década, reconocería años más tarde, y aunque lo hacía con amor, también con un dolor silencioso. En esos años de gloria, el matrimonio enfrentó tempestades internas. Los problemas financieros derivados de la producción de sus espectáculos ecuestres, que requerían logística y personal enormes, pusieron a prueba su estabilidad. Las diferencias artísticas también comenzaron a surgir. Antonio quería preservar la tradición pura. Flor quería innovar, abrirse a nuevas formas musicales. Pero en público, nada de eso se notaba. En el escenario, seguían siendo perfectos. Los periodistas que los seguían en las giras contaban que Flor tenía una paciencia infinita. Era la calma después de la tormenta de Antonio, decía uno de sus músicos. Él, acostumbrado a mandar, encontraba en ella el único corazón capaz de desafiarlo sin enfrentarlo. Cuando se enojaba, ella respondía con una canción. Las giras internacionales consolidaron su imperio. Recorrieron Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, llevando con ellos una imagen de México que mezclaba música, caballos y pasión. En cada país que visitaban, los recibían como embajadores culturales. Las multitudes se arremolinaban a las puertas de los hoteles. La gente los saludaba con flores y pañuelos. Antonio y Flor respondían con humildad, sabiendo que su unión había trascendido el arte para convertirse en símbolo. Pero el éxito, como una moneda brillante, tiene su reverso. Con los años, la vida pública comenzó a pasarles factura. Antonio se volvió más exigente, más silencioso, más obsesionado con mantener la perfección. Flor, que lo amaba con devoción, se fue apagando poco a poco, dejando atrás su propio brillo para sostener el de él. En entrevistas posteriores, ella lo reconocería sin rencor. Antonio era un hombre de convicciones férreas, pero también de silencios que dolían. Vivir con él significaba compartir la gloria y también la sombra. La tensión entre ambos era palpable, pero jamás se rompió el respeto. Flor nunca lo contradijo en público. Sabía que el amor, a veces, se demuestra en silencio. Y Antonio, aunque no era un hombre de muchas palabras, encontraba en ella su refugio. Decía: Flor me acompaña como la música que nunca se apaga. A mediados de los años 80, la salud de Antonio empezó a deteriorarse. Los primeros síntomas de una enfermedad pulmonar lo obligaban a detenerse, pero él se negaba. El público me da vida, repetía con obstinación, y Flor, cansada pero leal, le respondía siempre lo mismo: y yo te doy voz. Esa frase se volvió su pacto secreto. Ella sabía que el cuerpo de su esposo empezaba a fallar, pero también sabía
que él solo viviría mientras pudiera cantar, así que lo acompañó hasta el límite. En 1985, durante una presentación en Monterrey, Antonio perdió la respiración en pleno escenario. Flor, sin dudar, se acercó, lo tomó del brazo y cantó por él. El público pensó que era parte del acto, pero los músicos entendieron la verdad. Ella estaba sosteniendo la vida del hombre que amaba con su voz. Aquella noche, cuando bajaron del escenario, Antonio, con la mirada nublada por las lágrimas, le susurró: «Si algún día me voy primero, prométeme que seguirás cantando». Y ella, con serenidad, respondió: «Y si me voy yo, prométeme que seguirás esperándome». Esa promesa marcaría el resto de sus vidas. En adelante, la enfermedad de Antonio avanzó lentamente, pero su voluntad era inquebrantable. Flor lo acompañó en cada concierto, cada ensayo, cada entrevista. Ella no se apartó ni un instante, aunque su propio cuerpo empezaba a acusar el cansancio. Lo cuidaba, lo ayudaba a vestirse, lo sostenía al montar su caballo. En los últimos años, su amor dejó de ser pasión y se volvió compañía, ternura silenciosa, cuidado absoluto. En los camerinos, Flor seguía arreglando el sombrero de Antonio antes de cada salida al escenario, y él, incluso enfermo, le dedicaba una mirada cómplice. Era su forma de decir gracias. Nunca dejaron de amarse, pero el amor se transformó en otra cosa, un pacto contra el tiempo. En la intimidad del rancho El Soyate, donde vivían rodeados de caballos, monturas y recuerdos, Flor encontraba consuelo en la rutina. Le gustaba preparar el café, mientras Antonio repasaba letras viejas. A veces discutían por cosas pequeñas, un detalle, un olvido, pero bastaba una canción para reconciliarlos. El amor, en ellos, no necesitaba palabras, bastaba una mirada. Cuando los periodistas preguntaban cómo hacían para mantenerse unidos durante tanto tiempo, Flor solía responder: «Nos salvó la música». Cada canción era una manera de volver a empezar. Y tal vez era verdad, porque incluso cuando la enfermedad avanzaba y los conciertos se reducían, seguían cantando juntos, aunque fuera en el patio del rancho, aunque ya no hubiera público. Antonio tomaba su guitarra y ella su voz. Para el público, seguían siendo el matrimonio perfecto, pero detrás de la imagen había noches de silencio, de miedo, de cansancio. Flor cargaba con la tristeza de verlo debilitarse, Antonio con la culpa de arrastrarla a ese desgaste, y sin embargo, ninguno de los dos se rendía. El mito comenzaba a volverse humano. Antonio Aguilar, el charro invencible, empezaba a mostrar su vulnerabilidad, y Flor, la voz eterna, empezaba a descubrir que la fuerza no está en resistir, sino en acompañar. El público seguía aplaudiendo, pero los dos sabían que se acercaba el final de una era. Aquellos años, entre giras y hospitales, entre aplausos y silencios, fueron los más duros y los más hermosos de su vida, porque allí, en la fragilidad del mito, aprendieron que el amor verdadero no necesita escenario. El 19 de junio de 2007, el silencio cayó sobre el rancho El Soyate, en Zacatecas. Aquel día, Antonio Aguilar, el charro de México, exhaló su último aliento en el hospital militar de la Ciudad de México, víctima de una neumonía fulminante. Cuando la noticia llegó al rancho, Flor Silvestre no lloró frente a las cámaras. Cerró las puertas de su habitación y se encerró 3 días con sus recuerdos. No quiso hablar con nadie. Solo sus hijos contaron que, al salir, llevaba en las manos una de las camisas de Antonio. La había besado, doblado con cuidado y guardado en su armario. Nunca volvió a cantar en público.
Desde ese momento, el escenario que alguna vez compartieron se convirtió en un eco. Flor comenzó a escribir la última parte de su historia en silencio, sin aplausos, sin luces, solo con la compañía del viento que soplaba entre los cerros de Zacatecas. El Soyate, el rancho donde tantas veces habían entrenado caballos, filmado películas y soñado juntos, se transformó en un santuario. Las risas de antes fueron reemplazadas por el sonido del galope lejano, por el murmullo de las hojas y por la respiración pausada de una mujer que había amado demasiado. Los primeros meses fueron un duelo inmenso. Cada rincón del rancho le recordaba a él. En la recámara aún se percibía su perfume. En los sombreros colgados, en las botas alineadas junto a la cama, en los discos apilados sobre el tocador. Antonio me enseñó a no temerle al silencio, diría en una breve entrevista en 2009. Y ahora ese silencio es lo único que me queda de él. Sus hijos, Pepe y Antonio Jr., hicieron todo lo posible por mantenerla acompañada. Le llevaban flores, la visitaban cada fin de semana, la invitaban a sus conciertos, pero ella no quería reflectores. Rechazó homenajes, grabaciones y programas de televisión. Decía que no necesitaba volver a cantar porque su voz estaba cansada de tanto recordar. En su soledad, se refugió en la memoria, en los objetos, en los sonidos del rancho. Sin embargo, cada tarde, cuando el sol se hundía tras las colinas de Zacatecas, Flor tomaba su guitarra y tocaba las primeras notas de Cielo Rojo, la canción que habían interpretado juntos incontables veces. A veces hablaba sola, otras hablaba con él. «¿Ves? Mi vida, and», murmuraba, «siguen viniendo a verte. Nadie se olvida de ti». Aunque su salud parecía estable, su cuerpo comenzaba a rendirse ante el peso de los años y la tristeza. En 2002, fue sometida a una cirugía pulmonar complicada. Perdió parte del pulmón derecho, pero su espíritu seguía intacto. Mientras pueda cantar, aunque sea un suspiro, sigo viva, dijo sonriendo en una entrevista telefónica. Durante esos años de retiro, Flor comenzó a escribir un diario íntimo. Nadie lo conoció en vida, pero según su nieta, contenía cartas dirigidas a Antonio, pensamientos sobre el amor, la muerte y la música. En una de esas páginas, escrita con tinta azul, dejó una frase que sus hijos encontrarían después de su partida. Antonio no fue el amor de mi vida, fue mi vida entera. Esa confesión, descubierta tras su muerte en 2020, se convirtió en su legado más puro. No era una declaración romántica cualquiera, sino un reconocimiento de lo que él había significado para ella, su destino, su maestro, su espejo. Antonio le había enseñado la disciplina, el respeto al público, la grandeza de la sencillez, pero sobre todo, le había enseñado que amar también significa saber dejar ir con dignidad. 5 años después de su muerte, la voz de Flor aún se escuchaba en los campos de Zacatecas, mezclada con el viento y el relincho de los caballos, y en cada nota, en cada silencio, seguía viva la promesa que se hicieron bajo aquel cielo inmenso. Si me voy yo primero, prométeme que me esperas. Si te vas tú, prométeme que me alcanzas. Después de la muerte de Antonio, la vida en el Soyate se detuvo, como si el tiempo mismo hubiera decidido dejar de avanzar. Aquella hacienda que vibró con el trote de los caballos, con las risas y las voces de los hijos, se transformó en un lugar suspendido entre el pasado y la eternidad. Flor despertaba cada día en la misma habitación que compartieron durante más de 40 años. En la ventana, el amanecer era el mismo, pero faltaba su sombra junto a la cama.
Los trabajadores del rancho contaban que a veces, al amanecer, la veían caminar descalza por el jardín, con una taza de café en la mano, mirando hacia el horizonte. Nunca hablaba de su dolor, pero todos sabían que seguía conversando con Antonio, como si aún lo esperara. El luto de Flor Silvestre no fue un retiro amargo, sino un viaje hacia la paz. No buscó consuelo en la fama ni en los homenajes, sino en la sencillez de la rutina, en la calma del campo, en el recuerdo del amor vivido sin arrepentimiento. Dedicó sus últimos años a preservar el legado de Antonio con una devoción casi religiosa. Supervisó la restauración del rancho, revisó archivos fílmicos y autorizó reediciones de discos antiguos. Cada decisión la tomaba con serenidad y ternura. Decía: quiero que el público lo recuerde como yo lo veo cada día, con sombrero, sonriente y de pie sobre su caballo. Rara vez daba entrevistas, pero cuando lo hacía, dejaba entrever la grandeza de su amor y también su fragilidad. En una ocasión, un periodista le preguntó si alguna vez se sintió eclipsada por la fama de su esposo. Flor respondió sin dudar: no me opacó, me iluminó de otro modo. Con el paso de los años, su salud empezó a deteriorarse con más rapidez. En 2018 ya no podía caminar largas distancias, ni cantar sin quedarse sin aire. Pasaba los días en su habitación favorita, aquella con vista a los prados, donde Antonio entrenaba a sus caballos. Desde su ventana, escuchaba el sonido lejano de las trompetas de los jinetes que aún practicaban en el rancho. Pepe Aguilar la visitaba cada domingo. Llevaba consigo una guitarra y, antes de tocar, siempre le pedía permiso. ¿Qué quiere que le cante hoy? ¿Mamá? Ella sonreía y respondía: la que tu padre me enseñó cuando me prometió que nunca me dejaría sola. Entonces, Pepe comenzaba a entonar Triste recuerdo, y Flor cerraba los ojos, no para dormir, sino para volver al tiempo en que Antonio aún respiraba a su lado. El 25 de noviembre de 2020, Flor Silvestre falleció en paz, rodeada de su familia, exactamente en el mismo rancho donde había despedido a su esposo 13 años antes. Su cuerpo fue velado en la capilla de El Soyate y al día siguiente, bajo un cielo despejado, fue sepultada junto a Antonio. Los mariachis tocaron Cielo Rojo y Pepe Aguilar, con la voz quebrada, pronunció las palabras que sellaron su historia. Hoy se reúnen dos voces que jamás debieron separarse. Desde entonces, los lugareños dicen que en las noches tranquilas de Zacatecas, cuando el viento sopla entre las montañas, puede escucharse una melodía lejana, como un eco de amor que se niega a morir. Dicen que es Flor cantando con Antonio, cumpliendo la promesa que un día se hicieron, que ni el tiempo ni la muerte lograrían separarlos, porque algunas historias no terminan con un adiós, sino con un reencuentro eterno. Y en ese rincón del cielo mexicano, donde los caballos aún galopan y las guitarras nunca callan, Flor y Antonio siguen bailando, como si el último aplauso todavía estuviera por llegar. Desde su partida, El Soyate se convirtió en un lugar de peregrinaje silencioso, no solo para los admiradores de la música ranchera, sino para todos aquellos que buscaban entender qué hace que dos almas sigan unidas más allá de la muerte. En los caminos que conducen al rancho, aún se encuentran flores frescas, fotografías, cartas y pañuelos bordados con versos de las canciones que inmortalizaron a Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Nadie necesita guía, basta seguir el sonido del viento que atraviesa los campos, porque parece llevar en su eco una melodía conocida, una promesa eterna. El rancho, ahora administrado por Pepe Aguilar,
permanece casi igual que en los días en que sus padres cabalgaban juntos. En el establo cuelgan aún las monturas con las iniciales A y F, S, desgastadas por el tiempo, pero intactas en significado. En el comedor, las sillas siguen dispuestas una frente a la otra, como si esperaran que esa conversación pendiente entre marido y mujer continuara en cualquier momento. Flor había dejado instrucciones precisas. Nada debía moverse de su lugar. Aquí todo debe oler a él, escribió en una nota que Pepe encontró guardada entre las páginas de su Biblia. Las noches en el Soyate son ahora diferentes. Cuando el sol se oculta tras los llanos y el aire se llena del aroma del mezquite, el silencio se vuelve casi sagrado. Los trabajadores aseguran que algunas madrugadas se escucha, tenue pero clara, una voz femenina entonando Cielo Rojo. Otros dicen que han visto una sombra blanca caminar hacia la capilla, donde descansan Flor y Antonio, y que el sonido de un caballo acompaña sus pasos. Quizás sea mito, o quizás la promesa cumplida de dos corazones que jamás aprendieron a separarse. Pepe Aguilar, heredero de su talento y de su sensibilidad, ha mantenido vivo el espíritu de la dinastía. En cada concierto suyo, cuando canta Triste Recuerdo o Mi destino fue quererte, el público guarda silencio reverente. No hay palabras, solo miradas húmedas y un eco colectivo que parece invocar a sus padres. Mi madre me enseñó a cantar con el corazón, y mi padre a no rendirme jamás, declaró una vez. No heredó solo la voz, sino también la manera de mirar la vida, con humildad, respeto y amor por lo que se hace. En 2021, el gobierno de Zacatecas inauguró una exposición en honor a la pareja Flor y Antonio, un amor hecho canción, entre fotografías inéditas, vestuarios originales y fragmentos de sus películas. El público podía escuchar una grabación restaurada donde Flor decía con voz suave: si volviera a nacer, lo volvería a elegir, aunque supiera que me quedaría sola después. Esa frase, simple y devastadora, resumía una vida entera. No hablaba solo de amor romántico, sino de destino. Amar a Antonio había sido su misión, su cruz y su refugio. Aquella grabación se repitió una y otra vez durante la exposición, y muchos visitantes salieron con lágrimas en los ojos, otros con una sonrisa. Todos entendían que no estaban ante una tragedia, sino ante una historia de amor cumplido. Porque si algo dejó Flor Silvestre como herencia, fue la certeza de que amar vale la pena, aunque duela, que la grandeza no está en resistir, sino en recordar con ternura. En cada rincón del rancho, en cada nota que aún vibra en el aire, parece escucharse su última lección. La vida es efímera, pero el amor verdadero, cuando se canta con el alma, no termina nunca. El tiempo, que suele borrar rostros y voces, no pudo con ellos. En la memoria colectiva de México, Flor y Antonio permanecen como dos mitos que se complementan, dos mitades de una misma melodía. No hubo otro matrimonio en el espectáculo nacional que lograra equilibrar tanto talento, disciplina y ternura. Pero detrás de esa imagen pública perfecta, hubo una historia mucho más humana, tejida de renuncias, silencios y perdón. El amor que compartieron no fue idealizado, fue real. Hubo discusiones, cansancio, noches de distancia, pero también risas, complicidad y respeto. Cuando la prensa los llamaba la pareja ideal, Flor solía reírse. Ideal no sé, pero real. Sí, lo discutíamos todo, pero también nos lo perdonábamos todo. En esa sinceridad radicaba su magia. Antonio, con su carácter recio, encontró en Flor un mundo, y Flor,
con su sensibilidad inmensa, halló en él la fortaleza que la sostenía cuando el cansancio la vencía. Eran opuestos que no se contradecían, sino que se completaban, y esa complicidad trascendió el tiempo. Hoy, cada 25 de noviembre, día del aniversario de su muerte, las luces del rancho se encienden al caer la tarde. Los trabajadores dejan el portón abierto y los mariachis se reúnen junto a la capilla familiar. Nadie da discursos, nadie hace alardes, simplemente tocan, y el sonido de las trompetas se mezcla con el canto de los grillos y el murmullo del viento. Los que han estado allí aseguran que, en ese momento, una brisa cálida recorre los pasillos de la casa y hace tintinear los retratos en la pared, como si alguien los acariciara desde otra dimensión. El legado de Flor y Antonio no fue solo artístico, sino espiritual. Enseñaron que el éxito no se mide en aplausos, sino en la huella que dejas en quienes te amaron, que la fama pasa, pero el amor verdadero permanece transformado en memoria. Su historia sigue conmoviendo a generaciones que nunca los vieron en vivo, pero sienten que los conocen, porque hay amores que no necesitan eternidad, porque ya nacen eternos. En el Soyate, los días siguen su curso lento. A veces, los visitantes se detienen frente a la tumba doble y dejan flores frescas. Otras veces, simplemente se quedan en silencio, como si esperaran escuchar algo. Y si uno presta atención, cuando el viento sopla desde las montañas, se percibe un eco casi imperceptible, una melodía antigua, la mezcla de dos voces que parecen flotar en el aire. Los viejos músicos del rancho dicen que esa canción invisible sigue flotando sobre México, como si el viento aún recordara las notas que alguna vez nacieron de sus gargantas. Es el mismo viento que agitaba los vestidos de Flor cuando cantaba bajo los reflectores, el mismo que acariciaba el rostro de Antonio mientras montaba su caballo blanco. Ahora los envuelve a ambos, fundiéndolos en un mismo horizonte. En la memoria de México, su historia se cuenta no como una leyenda de fama, sino como una historia de amor auténtico, un recordatorio de que detrás de cada voz y cada aplauso hay seres humanos que sienten, que pierden, que aman y que perdonan. Flor y Antonio fueron artistas, sí, pero sobre todo fueron compañeros, padres, soñadores, luchadores. Cuando cae la noche en Zacatecas y las estrellas comienzan a parpadear sobre los llanos, algunos aseguran ver dos sombras caminando juntas hacia el horizonte, un charro vestido de blanco y una mujer de voz dorada. No llevan micrófonos ni luces, solo una canción compartida, una canción que ni el tiempo ni la muerte lograron silenciar. Y así, mientras el polvo brilla con el sol del atardecer y las guitarras resuenan en la distancia, México sigue escuchando su historia, porque hay amores que se cantan una vez y viven para siempre.